suscriptores y personas en general que me visualizan a través de las diferentes plataformas reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carmen Nayeli Gámez Santos, estudiante de la carrera Perito Contador de la Escuela Particular Mixta Joyabateca de Ciencias Comerciales. Tengo el agrado de poder compartir con ustedes mi exposición final, la cual tengo a cargo los siguientes temas: cuenta, origen de la cuenta, cuentas de origen deudor, cuentas de origen acreedor, partes de la cuenta y elementos de la cuenta. Y gastos. Cuenta. Son las transacciones que una empresa de ente económico realiza organizando aumentos o disminuciones de sus activos, capital, costos, gastos y productos para poder operar tales movimientos necesarios. Instrumentos que registren en forma clara, ordenada y comprensible de dichas variables. Cuenta es un instrumento escrito donde se anotan en forma clara y ordenada y comprensible los valores monetarios indicados en los documentos contables. Cuenta es una cuenta donde se registran y se identifican y anotan de manera cronológica las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. Necesariamente todas a cada de las cuentas y en cualquier sistema de contabilidad están conformadas por dos partes o por dos espacios, si vale el término. Momentáneo por dos columnas, una titulada debe, que se expone al lado izquierdo, y la otra titulada haber, expuesta al lado derecho. Tanto el debe como el haber generan que sirven para practicar registros en términos de unidades monetarias expresadas en cantidades referentes a las transacciones sustituidas en una empresa a una determinada fecha. Sin embargo, deben efectuar una marcada distinción entre ambas columnas, razón por la cual diremos las siguientes. Origen de la cuenta. Las cuentas contables, según su origen, se clasifican en deudoras, acreedoras y cuentas de origen deudor. Son aquellas que se registran en el lado izquierdo débito de la hoja contable diario. De entrada, diario general, mayor general, hoja de trabajo, entre otros documentos. Estas cuentas aumentan un débito y disminuyen con un crédito. Estas cuentas son activos, costos y gastos, con excepción de algunas cuentas especiales dentro de estos grupos, como es el caso de descuento en compras, devolución en compras. Cuentas de origen acreedor son aquellas que registran del lado derecho. Estas cuentas aumentan con un crédito y disminuyen con un débito. Estas cuentas son pasivo, capital e ingresos, al igual que las cuentas de origen deudor. En estas también existen excepciones, como es el caso de las cuentas de descuentos en ventas, devolución en ventas, dividendos, pero el origen de dichos grupos de las cuentas no está relacionado con si son cuentas reales o si son cuentas nominales. Existen dos términos para señalar el origen de las cuentas. Estas son de origen deudor y de origen acreedor. Las partes de la cuenta. La cuenta se representa por una T que corresponde a una representación esquemática de un libro contable que agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocido como libro mayor. Los nombres de la cuenta: debe y haber. El nombre que se asigne a cada cuenta debe ser claro, de manera que permita identificar fácil y plenamente el valor o concepto que registra. Por ejemplo, la cuenta que registra el efectivo existente en la empresa y sus aumentos y disminuciones, que se denominan caja. La que registra los depósitos bancarios y subbancarios,
movimientos se denominan bancos. La que registra los artículos para la venta, mercaderías. Elementos de la cuenta. Se estableció un método para representar las cuentas el cual guarda similitud con la balanza y que se ha denominado esquema del libro mayor o cuenta T por la similitud que existe entre el fiel y la balanza de sus dos brazos con esa letra del alfabeto, la cual queda presente en cada cuenta. Se personaliza la cuenta, pues cada una de ellas debe poseer un nombre, el cual va situado en la parte superior, cubriendo los brazos que conforman la T. La columna situada a la izquierda se denomina, como se dijo, debe, y la de la derecha, haber, y el registro en la columna del debe se conjuga como debitar o cargar. La afectación en la columna del haber, que se conjuga como acreditar o abonar. Esta representación de la cuenta en esquema de mayor la podemos ejemplarizar de la siguiente manera: débito o debitar, cargo o cargar. Tiene como significado registrar una cantidad en la parte izquierda de la cuenta o columna del debe, crédito o acreditar, abono o abonar. Movimiento de la cuenta. La suma de los valores registrados en la columna izquierda o valores acreditados y la suma de los valores registrados en la columna derecha o valores debitados constituyentes lo que se denomina movimiento. La suma de los cargos o débitos de una cuenta se denomina movimiento deudor. Igualmente, la suma de los abonos o créditos de una cuenta, que es el movimiento acreedor del saldo de la cuenta. En forma simple, el saldo de una cuenta es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor. Entre otras palabras, es el valor residual de la cuenta después de un movimiento. Dado que existen dos tipos de movimientos, también existirán dos clases de saldos: saldo deudor, saldo acreedor. Las cuentas cuyo valor residual o saldo se acumulan en la columna del debe y se conocen como cuentas de naturaleza débito, siendo estas todas las que representan un recurso o un egreso para la empresa. Asimismo, las cuentas cuyos saldos se acumulan en la columna haber se denominan como cuentas de naturaleza de crédito y son las que representan una obligación o un ingreso para la empresa. Saldo deudor. Para obtener el valor residual de la cuenta o saldo se utiliza el siguiente método. Se totalizan los valores registrados en las columnas del debe y del haber, o sea, los movimientos deudor y acreedor en las cuentas de naturaleza débito. Columna debe será mayor que la del haber, lo cual representará un desequilibrio que es necesario restablecer colocando una cantidad en la columna del haber de tal manera que ésta se iguale a la columna del debe. La cantidad que restablece el equilibrio es el balance de la cuenta y será el valor residual que quede después de las operaciones relacionadas con la misma o saldo. Cuando no existen registros de la columna del haber, entonces el saldo es el total que arroja la columna del debe. Al totalizar las dos columnas, al obtener el equilibrio se debe trazar una línea que indique las cantidades subrayadas por esta doble línea. No cuenta para los cálculos posteriores del saldo acreedor. El procedimiento es el mismo para las cuentas de naturaleza crédito. Se totalizan los valores registrados en las columnas del debe y haber. La columna haber será
mayor que la del debe, lo cual representará un desequilibrio que también es necesario restablecer, colocando una cantidad en la columna del debe de tal manera que ésta se iguale a la columna del haber, igualmente a la cantidad restablecedora del equilibrio. Es el balance de la cuenta y será el valor residual que quede después de las operaciones relacionadas con la misma o saldo. Cuando no existen registros en la columna del debe, entonces el saldo, que es el total que arroja la columna del haber. Gastos. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio. En contabilidad se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física, que se diferencia el término de costo, porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero, movimiento de caja o bancos. El gasto es una salida de dinero que no es recuperable, al de la diferencia del costo que sí lo es, por cuanto la salida es con la intención de obtener una ganancia. Esto lo hace una inversión que es recuperable, es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad que podemos decir que también es el costo de la corriente de recursos o potenciales de servicios que se consumen en la obtención del producto neto de la entidad y sus ingresos. El gasto se define como una expiración de elementos del activo en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. También podemos decir o definir que el gasto como la inversión necesaria para administrar la empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico, que es el gasto que se recupera en la misma medida en que el cálculo del precio de la venta del bien o servicio se tenga en cuenta. Ganancia. La ganancia es un beneficio económico donde una de las partes es beneficiada gracias a una transacción económica, es decir, es la porción restante entre los ingresos totales menos de los costos totales de la producción, distribución, comercialización de un producto o servicio. También se puede definir como la utilidad contable que hay después de la compra de un producto, bien o servicio, al ver que el precio del mercado es superior al que tenía cuando fue adquirido. Para una empresa es definida como el beneficio económico que se obtiene una empresa o entidad financiera gracias a todas las operaciones realizadas